A principios de la década del 2000, cuando el automovilismo parecía haberlo mostrado casi todo, Francia se preparaba para vivir uno de los duelos más inesperados, intensos y fascinantes de su historia. No serían los grandes templos de asfalto, ni bajo el calor del verano europeo, no. El escenario sería mucho más hostil, más traicionero, y por eso mismo más espectacular. El hielo y la nieve del Trofeo Andros. Cada invierno, circuitos improvisados sobre lagos helados y estaciones de esquí se transformaban en auténticos coliseos del motor. Gradas abarrotadas, temperaturas bajo cero y motores rugiendo en medio de la noche y coches deslizándose al límite de la física. Era un campeonato especial, distinto y casi salvaje. Y en ese entorno extremo, dos nombres estaban destinados a cruzarse. Por un lado, Yvan Müller, para muchos simplemente el rey del hielo. Por el otro, Alain Prost, una leyenda viva, el profesor, 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1. 2 generaciones, 2 estilos y 2 filosofías de pilotaje. Y un mismo objetivo, ganar. Yvan Müller, el amo absoluto del Trofeo Andros, cuando comenzó este enfrentamiento, ya no tenía nada que demostrar, o eso parecía. Su dominio en el Trofeo Andros era tan aplastante que había convertido lo extraordinario en rutina. 7 campeonatos consecutivos, 7 inviernos gobernando el hielo francés con autoridad absoluta. Müller no solo ganaba, arrasaba. Tras la temporada 2002, Müller decidió hacer una pausa. En 2003 se apartó del hielo para centrarse en un nuevo reto: conquistar el British Touring Car Championship, uno de los campeonatos de turismos más duros y prestigiosos del mundo. Muchos pensaron que ese parón podría marcar el inicio del declive de su reinado invernal, pero se equivocaban. Cuando Müller anunció su regreso al Trofeo Andros, lo hizo con un mensaje claro: volvía para ganar su 8ª corona, y no regresaba solo. Lo hacía acompañado de un proyecto que cambiaría la historia del campeonato. El arma elegida por Müller fue tan sorprendente como devastadora: un Kia Rio, una marca poco habitual en competiciones de alto nivel en aquel momento, y mucho menos sobre el hielo. Pero aquel Kia no tenía nada de convencional. Bajo su carrocería se escondía una auténtica bestia: un motor V6 atmosférico de 360 caballos, en posición central trasera, con tracción y dirección en las 4 ruedas, chasis tubular y un peso de apenas 950 kilos. Era un coche diseñado única y exclusivamente para una cosa: destrozar cronos sobre el hielo. El resultado fue inmediato. Müller ganó 9 de las 12 carreras de la temporada. Una exhibición de superioridad técnica y humana que llevó a Kia a lo más alto del Trofeo Andros y consolidó a Müller como el piloto más dominante de la historia del campeonato. Con este coche, Müller no solo logró títulos, hizo historia, convirtiéndose en campeón con 3 marcas diferentes, algo nunca antes visto. Pero mientras Müller reinaba, una sombra legendaria comenzaba a crecer en el paddock. Al otro lado del box, un nombre provocaba respeto inmediato, un nombre que no necesitaba presentación: Alain Prost. Habían pasado más de 10 años desde su retirada de la Fórmula 1, desde aquel 4º título mundial en 1993 con Williams. Prost había desaparecido de los circuitos como piloto. Había sido campeón, había sido jefe de equipo, había vivido la gloria y la presión del automovilismo al más alto nivel. Y ahora, contra todo pronóstico, volvía a ponerse el casco. Muchos pensaron que su participación en el Trofeo Andros sería simbólica, un capricho, una forma elegante de volver a sentir la adrenalina sin grandes aspiraciones. Pero quienes lo conocían sabían la verdad. Prost no competía para participar, competía para ganar. Su elección fue el Toyota Corolla Air Race, un proyecto ambicioso desarrollado por Oreca, uno de los preparadores más prestigiosos de Europa. El coche era competitivo, pero el verdadero interés estaba en ver si Prost, ya entrado en edad,
podía adaptarse a una disciplina completamente distinta a la Fórmula 1. Hielo, nieve, derrapes constantes, contactos, carreras cortas y explosivas, nada que ver con los monoplazas. Durante 3 temporadas consecutivas, el Trofeo Andros se convirtió en el escenario de un duelo que nadie había imaginado, pero que todos necesitaban ver. Müller contra Prost. Carrera tras carrera, manga tras manga, ambos pilotos ofrecieron enfrentamientos memorables. Müller, agresivo, atacando cada curva como si fuera la última. Prost, frío, metódico y estudiando cada movimiento, cada error y cada oportunidad. Los resultados hablaban por sí solos. Durante este periodo, Müller conquistó 3 títulos más, elevando su total a 10 campeonatos. Una cifra que parecía inalcanzable. Un récord que sellaba su estatus como leyenda absoluta del hielo. Prost, por su parte, fue creciendo poco a poco. Logró 2 campeonatos y un 3er puesto en la general. No ganó el título, pero dejó claro algo fundamental. Seguía siendo uno de los mejores pilotos del planeta. Lejos de frustrarse, Prost aprendió, observó, analizó y se adaptó. Como él mismo demostraría más adelante, incluso los más grandes pueden aprender si saben escuchar. El alumno y el maestro cambiaban los roles. Con el paso del tiempo, algo curioso comenzó a suceder. El profesor, acostumbrado a enseñar, se convirtió en alumno. Estar a la sombra de Müller no fue una derrota, sino una lección. Cada invierno, Prost entendía mejor el hielo, mejoraba sus trayectorias, ajustaba su agresividad y, sobre todo, comprendía cuándo arriesgar y cuándo esperar. Ese aprendizaje sería clave para lo que vendría después. Al finalizar la temporada, Müller tomó una decisión importante. Dejó el Trofeo Andros para centrarse plenamente en su nuevo desafío, el Mundial de Turismos, liderando el ambicioso proyecto de SEAT y el León. El rey del hielo abandonaba su trono, y ese vacío tenía nombre y apellido. Con Müller fuera, el escenario estaba listo, y Prost no desaprovechó la oportunidad. Al volante del nuevo Toyota Auris iRace, Prost demostró que todo lo aprendido había valido la pena. Durante 2 temporadas fue imparable. Dominó el campeonato, venció a rivales más jóvenes y se proclamó campeón del Trofeo Andros, otorgándole a Toyota 2 títulos históricos antes de que la marca decidiera cerrar su programa deportivo. Era la confirmación definitiva. Un piloto que había conquistado la Fórmula 1, que había vencido a Senna, a Mansell, a Piquet, también podía dominar el hielo. Los duelos entre Müller y Prost nunca estuvieron marcados por la polémica. Al contrario, siempre existió un respeto profundo entre ambos. 2 estilos opuestos, 2 personalidades distintas, pero una misma pasión. Finalmente, cada uno siguió su camino. Müller continuó ampliando su legado como uno de los mejores pilotos de turismos de la historia. Prost, en cambio, decidió seguir disfrutando del hielo, viviendo una segunda juventud deportiva. Y aquí es donde la historia se vuelve casi surrealista. Tras su etapa con Toyota, Prost fichó por Dacia. Sí, Dacia. Primero para luchar por el campeonato con una furgoneta y más tarde con un SUV. Algo impensable años atrás, pero completamente real. Porque el Trofeo Andros siempre fue así, impredecible, extremo y único. La historia de Müller y Prost no es solo la historia de 2 pilotos, es la historia de cómo el talento se adapta, de cómo la experiencia se transforma y de cómo incluso los más grandes pueden seguir aprendiendo. Porque en el automovilismo, como en la vida, siempre hay alguien más rápido que tú. Y reconocerlo es a veces el primer paso para volver a ganar. Si te ha gustado y quieres disfrutar de más historias motorsport, dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.